Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo a la doctora Beatriz del Castillo por esta invitación a compartir con ustedes un poco de la experiencia en la conformación de comités de bioética para la investigación. Y vamos a tratar de responder el por qué hay que hacerlo y cómo se hace, cómo se conforma un comité de bioética. En la lámina estoy dejando mi correo electrónico, la dirección de correo electrónico, y quedo a la orden para cualquier comentario o pregunta que quieran hacer. Bien, la investigación científica, Fernando Lolas, un bioeticista chileno, la define como un proceso social con una dimensión cultural que produce conocimiento generalizable y renueva las disciplinas intelectuales. Sus productos buscan mejorar la calidad de vida. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué deben ser revisados los proyectos de investigación por terceros? Y bueno, una respuesta es la que nos da Frances Abel, un bioeticista español, que nos dice: un proyecto de investigación mal diseñado o sin una base científica sólida, aunque no someta al sujeto a riesgos de importancia, es éticamente inaceptable. Situaciones bien documentadas de abuso en la experimentación con seres humanos. Así, en 1820, Beaumont estudió a través de la herida por 3 años las secreciones en el estómago de un enfermo. De allí el producto fue lo que podemos llamar la enciclopedia, el libro más importante para la gastroenterología. Sin embargo, el mismo Beaumont al final del trabajo dice: oye, yo he debido informarle a este sujeto que yo lo he podido curar, pero no lo hice y lo estuve haciendo venir por 3 años para mi beneficio, para el beneficio de mi investigación. También también está descrito que en 1906 el Cuerpo de Sanidad Militar y el investigador principal era William Reed. Ellos en un campo militar en Cuba estudiaron la fiebre amarilla en soldados. Y subrayo, porque lo que nos va a caracterizar aquí es que se utilizaban lo que hoy en día llamamos poblaciones vulnerables, que no tenían la oportunidad de manifestar su opinión de si querían o no estar en el estudio. En el caso de los soldados, bueno, si el general los convoca a primera hora en ayunas para tomarle la sangre, ellos no podían rechazar esa orden. Un caso muy emblemático que se inició en 1932 y que fue descubierto en 1976, más o menos, por un periodista americano. Él encontró, y esto ha sido denominado como experimento de Tuskegee, que se estudió el curso natural de la sífilis en adultos de raza negra. Fíjense que en este caso, en 1946 ya se sabía que la penicilina que ya se estaba produciendo era la cura para esta enfermedad, para la sífilis, pero los investigadores no lo informaron y no lo aplicaron porque se alteraba entonces el objetivo de este trabajo. Esto trajo como consecuencia que muchos de los sujetos de investigación murieran a causa de los efectos posteriores a la sífilis. Algunos contaminaron a sus parejas, incluso niños, y habían hecho ya varias publicaciones de este estudio hasta el momento en que fue descubierto.
Más adelante, se descubrió que en Guatemala, entre el 1946 y 1948, se había realizado un estudio muy similar a este estudio de Tuskegee, utilizando presidiarios, pacientes de instituciones mentales, soldados indígenas con sífilis. De manera tal que esto también fue descubierto como en el año 2000, muchísimo tiempo después. Pero no solamente en Estados Unidos, en Alemania también se está descrito que desde el 1900 ya se realizaron investigaciones sin tomar ningún tipo de precaución en embriones, en recién nacidos, en embarazadas, en pacientes moribundos. Entre el año 42 y 43, como ya todos sabemos, se realizaron los experimentos inhumanos y crueles en los campos nazis, y también en Japón, entre el año 1930 y 1945, en Manchuria, los japoneses utilizaban a los prisioneros chinos para probar la resistencia humana a contagio de botulismo, antrax, cólera, disentería, entre otras. De manera tal que lo que se plantea es que estos experimentos no pueden volver a ocurrir, porque si usted los examina desde el punto de vista metodológico, científico, eran estudios muy bien diseñados, con objetivos, con hipótesis, pero la gran objeción, que ahora para nosotros nos parece insólito, es que se haya engañado y se haya tomado a una población para realizar estos experimentos sin notificarles. Tampoco se puede aceptar que se siga utilizando animales de experimentación de forma inadecuada, produciendo lo que se llama como maltrato animal, y tampoco se puede ocurrir lo que sucedió también a finales de los años 50, que fue el desarrollo de fármacos sin suficiente investigación clínica, por lo cual es bien conocido el caso de la talidomida, el cual se utilizaba para evitar las náuseas del embarazo, pero no se supo que era teratogénico, y entonces hubo miles de nacimientos de niños afectados con una anomalía congénita llamada focomelia. De manera tal que cabe aquí resaltar de nuevo, Fernando Lola Jacota, que la protección real para los sujetos y el respeto por los principios éticos reside en la conciencia de los investigadores, pero creemos que si los investigadores no reciben la orientación, desconocen estos principios, es una de las causas por las cuales no se cumplen. Entonces, la motivación de informar sobre esto es que nosotros sirvamos de multiplicadores en el conocimiento necesario para realizar una investigación adecuada. Porque como hoy en día entonces vemos que un proyecto o protocolo de investigación, antes de iniciarse, debe obtener el aval de un comité de bioética, el cual, como más adelante les vuelvo a comentar, realiza la evaluación científica y la evaluación ética de esa investigación. Bien, entonces, insisto, ¿cómo se logra el cumplimiento de los principios bioéticos en la investigación? Divulgando la bioética, porque lamentablemente no existe mucho de los pensum de estudios, y también conformando comités de bioética, quienes entonces van a apoyar en este sentido. Porque entonces surgen los comités de bioética para dar respuesta a los conflictos éticos creados por los avances científicos y tecnológicos, los cuales desbordan los límites de la ciencia médica, y para conciliar la libertad profesional del clínico y del científico con los derechos humanos y el interés común, y además
surgen para cumplir con los requisitos éticos exigidos en una investigación. Los comités de bioética, se los he mencionado, pero vamos ahora a definirlos. Es un grupo que mediante el diálogo y la decisión bioética asumen la responsabilidad de intentar clarificar y resolver los conflictos de valores que se presentan en la práctica clínica o en la investigación. Vemos que la revisión ética es necesaria porque desde el punto de vista moral, a veces los requerimientos de la ciencia están en conflictos con la ética, como les mencionaba en los ejemplos anteriores, porque los sujetos que participarán en el estudio deben hacerlo de forma voluntaria y con información sobre la investigación y sus riesgos. Y desde el punto de vista más práctico, es que es un requisito exigido para publicar en las revistas internacionales. En mi país, Venezuela, en una medición que hicimos, aproximadamente el 50% de las revistas indexadas son los que lo piden, y cuando revisamos una publicación que había hecho lo propio en Brasil, en Chile, encontrábamos que estábamos más o menos por esa misma, en ese mismo porcentaje. Entonces, la razón de ser de los comités de bioética es solucionar conflictos de valores entre el investigador y los sujetos de investigación. Se fundamenta en la dignidad y derechos de la persona, los cuales están basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 y en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del 2005. Además, se basa en principios bioéticos fundamentales o clásicos también llamados, en normas y códigos internacionales que regulan la investigación, y también cada país debe tener leyes civiles asociadas con estos temas. Vemos entonces que a partir del año 1978 se realizó una reunión en la ciudad de Belmont, promovida por la Organización Mundial de la Salud, y ellos definieron los principios bioéticos que deben estar presentes en toda investigación. Uno de ellos es la autonomía, y esto se logra mediante el consentimiento informado. Además, también se respeta la autonomía cuando se hace la selección adecuada de los grupos para proteger grupos vulnerables, y también cuando se asegura la confidencialidad absoluta de los datos del sujeto de investigación. Por otro lado, el principio de beneficencia, que se refiere a hacer el bien, como es aplicado o se ve que sí está presente en los protocolos cuando se observa que hay un riesgo mínimo al que será expuesto los participantes, que si ese riesgo no se puede evitar, entonces hay un balance entre el riesgo-beneficio, que en el caso de estudios donde se necesite el uso de placebo se hace de forma adecuada, y que hay un manejo de la eficacia y la seguridad, esto sobre todo cuando se está trabajando con fármacos. Finalmente, Belmont dice que el otro principio que no debe faltar es la justicia, que se evidencia como la selección equitativa de los sujetos y también la revisión de la compensación por daños, esto sobre todo en protocolos que involucran fármacos. En cuanto a las normas y códigos internacionales, bueno, una vez que, empiezo por el cuadro aquí a la izquierda superior, una vez que ocurre, que se descubre lo que estaba ocurriendo en los campos nazis, en el año 47 se hace un juicio
a los médicos investigadores de esos, de lo que se había hecho en los campos nazis, y surge de allí el Código de Nuremberg, por esa ciudad, que lo primero que dice es que el sujeto debe estar de conocimiento de a lo que va a ser sometido en una investigación. Por otro lado, más adelante, en el año 64, en la ciudad de Helsinki, se reunieron las organizaciones médicas de salud, se llaman así, y surge lo que en ese momento es la Declaración de Helsinki, que recoge el Código de Nuremberg, lo actualiza, y sobre esa base surge entonces esta declaración que cada cierto tiempo es actualizada, es revisada, y la que está vigente en este momento es la del 2003. El informe Belmont, como les acabo de mencionar, que fija entonces los principios bioéticos que deben cumplirse en una investigación científica. También están las buenas prácticas clínicas, que son del 1987, pero que en el 96 hubo una reunión de varios países y las unificaron. En otras palabras, las armonizaron con relación a las buenas prácticas clínicas. Y esto, una de las ventajas de estas buenas prácticas es que tiene una especie de lista, de checklist, donde uno va chequeando, una vez que tiene el protocolo hecho, va chequeando que realmente ha colocado todo lo necesario para un protocolo. Finalmente, en el año 93, la Organización Mundial de la Salud hizo una revisión de la Declaración de Helsinki y, como digo yo, las tropicalizó, las reformuló pensando en países en desarrollo, y ese es un instrumento entonces bien importante para países como los nuestros. También ha sido objeto de diferentes revisiones, y la que está vigente es del 2016, junto con estudiantes de la maestría en bioética, en la cual yo dicto clases a partir de un trabajo que hicieron los estudiantes. Nosotros publicamos en una revista que se llama Revista Digital de Posgrado, hicimos la comparación entre la anterior y la del 2016 para cotejar cuáles habían sido los avances y los cambios en esta nueva edición del 2016. En cuanto a las leyes civiles, cada país debe tener códigos nacionales se basan en estos documentos internacionales, pero para un comité de bioética es necesario identificarlos y tenerlos a la mano, porque son de obligatoria revisión. Y su función es proteger al sujeto y velar por la calidad de la investigación. Entonces, ¿qué tipo de comité de investigaciones evalúa un comité de bioética para la investigación? Bueno, básicamente la investigación biomédica, hablándonos en esta área de salud. Y quiere decir que pudiera tener acceso a la investigación básica o preclínica, o investigaciones clínicas en sujetos sanos o enfermos, o investigaciones epidemiológicas en salud pública o en servicios de salud. Entonces, recordemos que las funciones entonces de los comités de bioética para la investigación es la evaluación científica, de manera que revisa el protocolo en cuanto a aspectos metodológicos, y también revisa el equipo investigador en cuanto a si es idóneo para la investigación que propone realizar, si tiene la formación académica, la experiencia en investigación, y si las instalaciones donde se piensa hacer la investigación son las más adecuadas. Y además hace la evaluación bioética,
que, como les dije anteriormente, es el cumplimiento de los principios bioéticos. Entonces, la evaluación ética siempre debe verificar que en el protocolo existe un balance riesgo-beneficio. Eso es fundamental. Que se ha reducido al mínimo el daño en caso de que no se puede evitar. Ese riesgo mínimo entonces es que los participantes no sufran perjuicios físicos o económicos o pérdida de prestigio o de autoestima como resultado de tomar parte en un estudio. Y también debe asegurarse el comité de que hay discreción al comunicar y explicar los resultados y conclusiones. Además, en investigaciones con patrocinantes externos, el comité debe evaluar la validez científica y la aceptabilidad ética para el país. Muchas veces creemos que como vienen de los protocolos vienen de países desarrollados, no, eso ya está perfecto, vamos a hacerlo aquí, pero no, hay que evaluarlo y ver si se incluye dentro de aspectos de importancia para el país, qué aportes va a dar ese protocolo a los servicios de salud local y que, por supuesto, saber que ha sido revisado por comités independientes. El segundo paso es establecer reglamentos y normas de funcionamiento. Entonces el comité, una vez que decide el tipo de comité que se va a crear, redacta las normas de funcionamiento. En el caso de un comité que va a estar evaluando protocolos de fármacos, ellos deben presentarse ante el ente regulador de cada país y, por ejemplo, aquí en Venezuela, es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Él exige que los comités estén notariados y registrados de manera tal que hay que hacer esa normativa de cómo va a funcionar para luego entonces poner en ley al comité de bioética. ¿Qué normas generales? Bueno, allí en esas normas debe decir qué criterios van a ser para la evaluación, si va a sesionar con la mayoría de los miembros, que es lo ideal, respetar el principio de confidencialidad, mantener registros adecuados de los protocolos y revisión, queda señalado que va a haber la revisión de los protocolos al menos una vez al año, lo que es llamado seguimiento. Aspectos lo más difíciles del comité. Les dejo aquí mencionadas las guías operacionales para comités de ética que evalúan investigación del año 2000 de la Organización Mundial de la Salud, y la UNESCO también tiene 3 guías de capacitación de los comités que son bien orientadoras en el momento de querer iniciar la conformación de un comité. También les dejo este libro que se baja perfecto por la dirección electrónica de la Universidad de Chile, donde Fernando Lolas, Álvaro Quesada y Eduardo Rodríguez presentan muchos aspectos de la salud, de investigación, y lo que a mí me gusta es que tiene investigación en otras áreas diferentes de la médica, en investigación odontológica, epidemiológica, de manera social, de manera que es bien interesante también una revisión. En el caso del CIVI-CENAVI, el comité al que yo pertenezco, el documento está notariado y aquí les enumero las partes que tiene: naturaleza de la comisión, fundamentación, de la estructura del comité, de las reuniones, de los procedimientos, de las disposiciones finales. Si alguno de ustedes quisiera tener acceso a este documento, me escribe y yo se los hago llegar para que les sirva de modelo para que realicen el de ustedes.
Otro aspecto que debe considerarse cuando se está creando el comité es el financiamiento, porque usted mínimo necesita un espacio para trabajar, claro, aunque ahora todo lo hacemos muy virtual, pero una secretaria que transcriba las cosas y entonces hay que pagarle, de manera que por lo general a los miembros del comité no se les paga, pero eso se llega a un acuerdo el comité si es que lo va a aceptar o cómo va a ser. Por lo general es una fracción de lo que en el caso nuestro es una fracción de lo que recibe y el resto queda para el Centro Nacional de Bioética que debe autofinanciarse, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, en el caso de comités nacionales debería ser el Estado. En el caso de instituciones donde se realiza la investigación, es lo que diríamos el comité local, en la universidad, en el hospital, en los centros de investigación. También se ha dado que los patrocinantes de los laboratorios farmacéuticos eh, quieren dar un tributo. Sin embargo, eso hay que hacerlo con mucho cuidado para no comprometer la independencia del comité de bioética. Y finalmente, como les decía, un estipendio de acuerdo al tipo de protocolo a evaluar, así lo tiene descrito el Senado. El tercer paso es decidir la estructura del comité, cómo va a estar conformado ese comité. Entonces, lo que dice la regla es que deberían ser al menos 5 miembros, pudiera llegar a 9. También hay comités que funcionan con 3 miembros, pero siempre, como pueden ver allí, un número impar, porque el comité de bioética tiene que llegar a decisiones, entonces para que pueda haber mayoría en caso de que sea necesario. Deberían ser participantes de ambos sexos, con edades diversas y multidisciplinarios. Se sugiere incluir algún miembro cuya área de interés no sea científica, que no todos estén afiliados a la misma institución a la que pertenece el comité y además que haya alguien conocedor de la metodología científica, pero esto se puede solventar con asesores que se pueden tener. En cuanto a las características de los miembros, bueno, por supuesto que tengan interés en la bioética, mas no es obligatorio que sepan de bioética. Mucha gente cuando son invitados a participar dice, no, pero yo no sé nada de bioética, pero resulta que lo que plantean las guías estas de la UNESCO es que los miembros vayan poco a poco incorporándose, formándose, de manera que no es una excusa. Bueno, estos miembros por supuesto deben tener honestidad, rectitud e integridad, tener competencia profesional, idoneidad científica, técnica y personal, tener tolerancia, apertura al diálogo, mantener su juicio propio y tener el coraje para mantener su posición. Esto sobre todo en el caso de investigadores jóvenes o miembros del comité que son muy jóvenes y resulta que el presidente es el director del instituto, estoy poniendo un ejemplo, entonces ellos por respeto al director no quieren contradecirlo, pero en el comité eso no vale. Si hay algo que usted lee en el protocolo y no está de acuerdo, usted tiene que pedir aclaratorias al investigador, no aprobarlo por pasar la pena, no señor. Luego, bueno, también hay que tener prudencia y humildad, capacidad de trabajar en grupo, paciencia y sensibilidad humana, disposición al trabajo no remunerado. Como les decía, esto ha ido cambiando en el tiempo, pero en el momento que se está conformando, ustedes deciden. Nosotros estamos teniendo contactos con una red que existe en Colombia. Estamos aprendiendo muchos de ellos porque ya ellos van a, como dicen, años luz de nosotros, ya son comités conformados muy grandes, con una gran
trayectoria y compromiso, y entonces las disposiciones son diferentes, es otro concepto. Como les decía, en cuanto a la capacitación de los miembros del comité, se dice la norma que para permanecer en el comité es necesario que cada miembro haya invertido por lo menos 30 horas de capacitación, bien sea en cursos, en seminarios, en lecturas y tiempo de estudio, que entre los mismos miembros lo pueden realizar. Y en estas dos láminas a continuación les coloco la conformación y las obligaciones o funciones de cada uno de los miembros. Se dice que debe haber un presidente o coordinador, ustedes también deciden cómo lo quieren llamar, un secretario, que es el cargo que yo tengo en el CIVI Cenavi, los miembros propiamente dicho, y asesores al comité, que como pueden ver allí pueden ser permanentes o ad hoc, y el comité tiene la autonomía para buscar la asesoría independientemente en otros profesionales en áreas especiales para la solución de algunos problemas. Pudiera surgir que llegara un protocolo con un gran componente sobre genética y los miembros como tal no dominan el tema, entonces decidan la necesidad de un asesor. Vale. En cuanto al procedimiento y la selección y duración, bueno, hay el procedimiento de selección puede ser por consenso, por votación o por nombramiento directo. Se dice que la duración es hasta de 2 años, pero se pide que la renovación sea parcial para que haya continuidad en el trabajo del comité. Y lo más frecuente es el sistema de rotación de los miembros, porque somos pocos. De hecho, en Venezuela, en cuanto a los tipos de comité, en los hospitales existe mucho lo que se llama el comité mixto, que es un comité que tiene funciones de comité asistencial y funciones como comité de bioética para la investigación. Tienen un grupo paralelo, perteneciente al comité, pero que se encarga de lo que se refiere a investigación, trabajos de grado de los estudiantes de posgrado y ese tipo de cosas. Bueno, entonces, ¿cuál es el método en el trabajo? Es la deliberación racional. Cada uno coloca su opinión, estas se confrontan, no en lo emocional, sino argumentando su posición, para tratar de buscar un consenso y llegar a una decisión unánime en lo posible. El hecho es que de esta deliberación, la decisión es que se puede avalar el proyecto o protocolo o devolver para solicitar aclaratoria o cambios o rechazar. Y en ese caso, entonces, estas decisiones son vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que son de obligatorio cumplimiento. No debería arrancar una investigación si no tiene el aval del Comité de Bioética. Finalmente, hay que definir cómo hacer el trabajo. Es lo que está pensando este señor. Entonces, la organización es fundamental. Definir los objetivos, elaborar los estatutos o normas con su misión, con su objetivo, con su estructura, con las normas, procedimientos, designar un coordinador o presidente, saber el marco jurídico y las dependencias y el presupuesto. Hay que tener una planilla de registro de protocolos. De nuevo, si están interesados, les podemos enviar un modelo. La OMS también tiene modelos. Nosotros usamos uno bastante simplificado. Y la norma dice que hay que mantener los archivos al menos 5 años. Sin embargo, nosotros que ya tenemos 23 años, todavía esos archivos muertos, ahora sí ya me informaron que hay que desocupar el espacio y bueno, se les va a dar una última revisada antes de eliminarlos.
porque los investigadores están obligados a decir, mire, ya se culminó, las conclusiones de este trabajo fueron tales y tales, y entonces ya ahí el CIVI-CENAVI, el comité, da por cerrada esa evaluación. En el CIVI-CENAVI nosotros hoy en día hacemos la recepción en línea de un ejemplar completo, lo revisa inicialmente una subcomisión donde chequea que estén presentes los aspectos metodológicos y bioéticos. Luego se analiza de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales. Posteriormente es que se evalúa con el comité en pleno y se toma la decisión y se envía por escrito. Ahorita es virtual, pero se manda lo que se llama el aval. Y por supuesto, al tiempo se hace el seguimiento de la investigación. En nuestro país hay carencias y las señalo aquí por si acaso es el caso de ustedes. Bueno, hay investigadores que no saben que el comité existe o cuáles son sus funciones. Hay resistencia a la evaluación de protocolos porque sobre todo eso, pues investigadores de mucha años de investigación dicen, bueno, ¿y por qué yo ahora le tengo que mostrar mi investigación a un tercero que no conozco? Y es un poco por ese desconocimiento. Los miembros tienen que lograr la multidisciplinariedad, eso a veces es difícil, sobre todo en los hospitales, entonces quieren conformar comités con puros médicos, eso no es correcto. Por supuesto, la renovación de los miembros también es una situación problemática y la poca disponibilidad de tiempo de los miembros hace que a veces el comité no pueda cumplir los tiempos establecidos. También hay carencia de mecanismos de cooperación y comunicación entre comités y falta de apoyo administrativo y financiero, además del seguimiento inadecuado de los protocolos. O sea, son sobre todo las dificultades que tienen los comités en nuestro país. Los comités entonces han venido actualizándose, modificándose y hoy en día se puede hablar de comités especializados en estudios de los aspectos éticos de intervenciones o investigaciones, las cuales inicialmente se habían limitado solo a asuntos clínicos y de ensayos biomédicos, pero como les decía, hoy en la actualización deben ir más allá, como por ejemplo el abordaje de la comunidad. En ese sentido, hablando de salud comunitaria, son proyectos de investigación o de intervención en comunidades y han sido definidos como una disciplina que surge para establecer puentes entre la medicina y el abordaje de la salud colectiva y lograr una mejor intervención en los problemas de salud y sus soluciones, integrando factores como el medio ambiente, el contexto socioeconómico, la dinámica cultural, dimensiones comunicativas, epidemiológicas, éticas, políticas, entre otros. Entonces, los proyectos de investigación o de intervención en comunidades, ellos en lugar de sujetos como tal, a veces utilizan grupos muy grandes de una población para adquirir conocimientos aplicables después en la comunidad, lo cual le confiere entonces unas connotaciones éticas específicas y diferentes de la investigación biomédica, porque el beneficiario siempre es la sociedad en conjunto, no el individuo. Y de nuevo podemos tener proyectos experimentales, observacionales o cuasi experimentales. Entonces, los principios bioéticos fundamentales en la investigación epidemiológica, si bien Diego Gracia nos hablaba de los principios básicos y de los principios o clásicos, como los menciono yo, y él habla de que estos principios se aplican en un primer nivel
justicia, añade el principio de no maleficencia, que es no hacer daño, y como segundo nivel la autonomía y la beneficencia, porque estos dos primeros principios tienen que ver más con comunidades, mientras que fíjense que los otros dos son más individuales, por eso pasan a un segundo nivel. Pero también en paralelo, Ghosting nos plantea que existen principios macrobioéticos, y estos principios son la protección de la salud, el bienestar de las poblaciones, el respeto a las poblaciones y su derecho a la autodeterminación, la protección de las poblaciones vulnerables y la necesidad de una justificación para el uso en investigación, la protección de la privacidad, la integridad, la autoestima de las poblaciones y también hacer una distribución equitativa de los beneficios para las poblaciones. Entonces, en un comité de bioética que esté analizando un protocolo de estas dimensiones debe entonces revisar que estos principios se estén cumpliendo. Así nos dice el autor de este trabajo que les estoy presentando, es que el comité debe evaluar. El proyecto es útil para la comunidad. Se están respetando las diferencias culturales y de las comunidades. Se está respetando la privacidad y la confidencialidad. Se están resaltando los resultados positivos y minimizando los negativos. Hay una protección activa y de precaución, la reciprocidad, beneficio mutuo y distribución equitativa, y se están planteando el consentimiento informado. En estas investigaciones de salud comunitaria no siempre se debe aplicar el consentimiento informado porque pudiera alterar la investigación, pero hay formas de evitarlo, pero siempre el comité debe estar de conocimiento de por qué no se está pidiendo el consentimiento informado. Entonces también existen regulaciones para las investigaciones epidemiológicas. Aquí les menciono las internacionales y menciono las nacionales para Venezuela. Y qué problemas éticos de la investigación epidemiológica. Bueno, de segundo nivel son la protección de la intimidad, la confidencialidad de los datos, el consentimiento informado, el respeto a las diferencias culturales de protección y vulnerables, y son de primer nivel la selección equitativa de la muestra. Si esto lo hubiésemos tenido desde en los años 30, no hubiese sido posible la realización de la investigación en Tuskegee, por ejemplo. Se dice también que el comité debería revisar si el protocolo responde a las siguientes preguntas. Los individuos y las comunidades han solicitado esas acciones o intervenciones, las reconocen, las incorporan. Coincide esta decisión con el sentido de responsabilidad individual, como las costumbres, los hábitos y los valores éticos del receptor. Y también debe preguntarse, ¿se consultó a la comunidad en esta toma de decisiones? De manera que en este caso, recuerden, la comunidad es el centro importante. Por otro lado, en la investigación biomédica que se desarrolló con el progreso de los fármacos y que hoy en día nosotros por lo general se iniciaba a este nivel. Química medicinal, se obtenían fracciones de plantas y se comenzaban a estudiar en animales de experimentación. Eso se sigue haciendo, pero fíjense cómo ahora se ha incorporado otros pasos, como es el descubrimiento de dianas, la genómica informática y funcional y el descubrimiento de principios activos. Todo esto a veces es por modelaje computacional. Pero cuando tenemos animales, son también seres vivos, lo que es conocido como la investigación preclínica,
En esos animales se puede hacer investigaciones básicas, esenciales para el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos y técnicas, y pueden ser estudios in vitro o in vivo. En ese caso, siempre se busca el bienestar de los animales y existen una guía de principios para la investigación y los principios de Russell y Borg de 1959, que son los que marcan la pauta para este tipo de investigación. Esos principios son conocidos como las 3R y básicamente lo que se refiere es a reducir al máximo posible el número de animales empleados, reemplazar por técnicas experimentales alternativas, tejido de cultivo, animales invertebrados, cuando sea posible, y refinar las técnicas para minimizar el sufrimiento, puesto que se sabe hoy en día que los animales sufren también. Quisiera terminar diciendo que la creación de un comité de bioética es un proceso que requiere tiempo, pero que los comités bioéticas son un sistema de control social más efectivo que las leyes para proteger a las personas que interactúan con los científicos y con los profesionales de la salud. Por lo tanto, debería ser una motivación para tener cada vez más comités de bioética y asegurarnos una investigación adecuada. Muchas gracias.